Hi, minasan konnichiwa. Hoy les voy a presentar lo que es la lección número 20 de Minna no Nihongo o Dai 20 Futsutai o el estilo informal, ¿no? Esta lección es bastante particular porque aquí confluyen muchas de las lecciones que se vieron anteriormente. Entonces, y por lo tanto es muchísima información que se le tiene que presentar al estudiante. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Bueno, estilo cortés versus estilo informal. Estilo cortés se conoce como TN-Tai y el informal como Futsutai, que es lo que se va a ver en esta lección, ¿no? Entonces aquí hay una serie de ejemplos de estilo cortés versus estilo informal. Ashita Tokyo ikimasu. Informal sería Ashita Tokyo iku. Mainichi sogashi desu. Mainichi sogashi. Sumo ga suki desu. Sumo ga suki da. Fujisan ni noboritai desu. Fujisan ni noboritai. Y finalmente, doitsu e itta koto ga arimasen. Doitsu e itta koto ga nai. Entonces, bueno, el estilo cortés, por supuesto, es el más, el des, o lo que se conoce el des más, ¿no? Mientras que en el estilo informal esto desaparece. A mí particularmente me gusta, antes de la clase, como un poco de calentamiento preclase, mostrarles un video, ¿no? Donde hay un video donde se esté hablando de forma utilizando el estilo informal, porque ya durante todas las clases hasta ahorita era des más, des más, des más. Sin embargo, si se le muestra, por ejemplo, este tipo de video, que este canal es bastante famoso, ¿no? El Nekojita Blog. Este video en particular, 24 horas hablando en japonés, es muy interesante porque de verdad es el japonés que se habla entre una pareja, ¿no? Entonces es un estilo informal de confianza entre amigos, en este caso entre una pareja real. O sea, esto es tal cual como hablaría una pareja japonesa cualquiera. Y como afortunadamente aquí hay un chico de ascendencia, creo que es español latinoamericano, entonces su japonés también es bastante informal, ¿no? De vez en cuando se le escapa un des más, pero a lo largo de todo lo que es más de 20 minutos están hablando el japonés informal. Entonces de repente se puede sacar una frase de ahí y entonces hacer la comparación que cómo quedaría en la forma, en el estilo cortés y cómo sería en esta clase, ¿no? Entonces este video me pareció excelente como calentamiento, como introducción. Como les dije, en la lección 20 es la integración de lecciones anteriores, ¿no? Entonces vamos a ver, para ilustrar este punto, la conjugación de lo que es el verbo kakimasu. Kakimasu de escribir, ¿no? Kakimasu, que es presente, quedaría kaku. Kaku es el jishoke, la forma diccionario que vimos en la lección 18. Kakimasen, el negativo, quedaría como kakanai, que es el naike, la forma nai de yunanaka, ¿no? De la lección 17. Kakimashita quedaría como kaita, que es take, la forma ta de la lección 19. Y finalmente, kakimasen deshita quedaría como kakanakatta, que es la forma nueva que estamos viendo en esta lección. Entonces, hay que tener cuidado con algunos verbos irregulares que incluso se pone en el Minna no Nihongo, que es el arimasu. Entonces, el arimasu quedaría como arimasu, arimasen, arimashita, arimasen deshita. La forma informal de estos quedaría como arimasu, queda como aru. Arimasen, nai. Arimashita, atta. Arimasen deshita, nakatta. Entonces, lo que es el nai y el nakatta son irregulares. Otro verbo que no se le hace mucha mención en Minna no Nihongo, pero que es más difícil de lo que parece, es el kimasu. El kimasu, kimasen, kimashita, kimasen deshita queda como kuru, konai, kita, konakatta en su forma informal. Muchos estudiantes incluso terminan esta lección, incluso terminan el libro número 1 de Minna no Nihongo y todavía no son capaces de conjugar esto de manera fluida. Así que sería bueno ejercitar este verbo kimasu un poquitico más, ¿no? Entonces de aquí en adelante muchos profesores se vuelven un poco más, digamos, estrictos, ¿no? Cada vez que el estudiante se le olvida alguna de estas conjugaciones. En el sentido de que, por ejemplo, profesor, ¿cómo era el estilo, la forma informal de kakimashita? Es kaita. Ajá. Pero vamos a repasar todos los demás, ¿no? Kakimasu, kakimasen, kakimashita, kakimasen deshita. O sea, vamos primero a conjugar el kakimasu en el estilo, en la forma cortés, ¿no? Entonces, kakimasu, kakimasen, kakimashita, kakimasen deshita.
Ok, ahora esos 4 en forma informal, ¿no? Entonces, esto es, a pesar de que aumenta un poco lo que es la exigencia para los estudiantes, es muy bueno hacer este tipo de ejercicio. Oyogimasu, se me olvidó cuál es la forma informal de oyogu, pero vamos a practicar todos, ¿no? Entonces, oyogimasu, oyogimasu, oyogimasen, oyogimashita, oyogimasen deshita. ¿Y cómo quedaría? En el estilo, en la forma informal, ¿no? Entonces, es importante que de las lecciones de aquí en adelante, cada vez que surja este tipo de dudas, se repasen todos. Las 8 versiones diferentes del verbo. Suena un poco duro, pero esto le hace bien al estudiante, ¿ok? Se habrán dado cuenta que en este momento, cuando estoy hablando de conjugaciones, ya no estoy hablando de estilo. Estoy hablando de forma, ¿no? Entonces un poco un detallito, ¿no? Un detallito, pero que me gustaría aclarar acá porque me parece interesante. Forma y estilo son 2 cosas diferentes. Cuando yo hablo de estilo informal, me refiero a la oración completa que está escrito en ese estilo, ¿no? Que en japonés sería como futsutai, que es diferente a la forma. La forma se refiere a la conjugación de los verbos y los adjetivos, ¿no? Que se conoce como futsuke. Entonces, en este caso, la forma informal de kakimasu es kaku. La forma informal de kakimasen es kakanai. Y kakimasen es la forma cortés del verbo kakimasu, ¿no? Y así. Un detallito nomás, que son 2 cosas diferentes. Futsuke y futsutai, forma y estilo son 2 cosas diferentes. Entonces, antes de avanzar, quisiera explicar un poco lo que en Minna no Nihongo se explica en el libro gramatical, que cuando se usa el estilo cortés y cuando se usa el estilo informal. Me gustaría explicar esto porque hay una parte que no me convenció del todo. Entonces ellos dicen que el estilo informal en los diálogos y en el escrito te explican cuándo es que se utiliza el estilo informal. Entonces en el diálogo, vamos a empezar con el diálogo, se utiliza para hablar entre amigos, miembros de la familia y compañeros de trabajo. Esta parte de compañeros de trabajo es la que no me convenció del todo. No es recomendable, sobre todo cuando estás empezando un trabajo. Estarle hablando con el estilo informal, de manera informal, a tus compañeros de trabajo. Esto el japonés lo va a tomar como una falta de respeto y no es para nada recomendable, ¿no? A menos que te volviste amiguito o amiguita con alguien del trabajo. Y entonces cuando están comiendo juntos en la hora del almuerzo o después del trabajo o sencillamente dentro del trabajo, pero que solo estén hablando entre ustedes dos en un espacio de confianza, ahí sí se puede usar el estilo informal. Pero en general yo no recomendaría estar utilizando estilo informal en el ambiente de trabajo. Incluso si vamos un poco más lejos, tengo un amiguito con quien, o una amiguita, no sé, con quien ya son amigos, ¿no? Son compañeros de trabajo con quien ya tú eres amigo, ya tienes confianza. Incluso no es recomendable hablar en estilo informal al frente de terceros, sobre todo si al frente del jefe. Si al frente del jefe tú empiezas a hablarle con confianza, de manera informal, a tu amigo, ese amigo no le va a gustar para nada porque va a pensar como que, oye, pero este tipo es mi jefe o qué. O sea, ¿por qué me está hablando así al frente de un tercero? Es más, ¿por qué me está hablando con esa confianza al frente de mi jefe? Eso no es aceptable en Japón. En el caso del escrito, el estilo informal se usa para el escrito de tesis, informes, un diario, etc. Mientras que el estilo cortés, en el diálogo, se utiliza con todos con quien no se tenga confianza. Todo lo que no sea amigos, miembros de la familia, o sea, cualquier persona con quien, incluso si tiene la misma edad, el mismo rango, dentro de un trabajo, si no existe un mínimo de confianza, entonces no es recomendable utilizar el estilo informal, sino el estilo cortés, ¿no? Por supuesto, con los compañeros de trabajo, como mencioné, el estilo cortés es la primera opción. En los escritos, en las cartas. Bueno, las cartas ya es un arte que se está perdiendo poco a poco, incluso en Japón, ¿no? Y un detalle que se le escapó un poco al Minna no Nihongo, bueno, claro, en aquella época no existía, lo que son los chats, mensajes de texto y correos electrónicos. ¿Qué estilo se recomienda utilizar en estos 3 medios electrónicos que hoy en día yo creo que uno se comunica más por WhatsApp o por Line más que cualquier otra cosa, ¿no? Entonces aquí aplica los diálogos.
lo mismo que aplica a los diálogos. O sea, sea chat, sea mensaje, sea correo electrónico. Si tú no tienes una confianza con esa persona, no es recomendable, o sea, se utiliza el estilo cortés en vez del informal. Y si son, por ejemplo, correos electrónicos o mensajes o un grupo de WhatsApp que involucre trabajo, o sea, es un ambiente de trabajo, entonces siempre se recomienda lo que es el estilo cortés. ¿Okay? Bueno, habiendo aclarado este punto, voy a ilustrar un poco la forma como está organizado el Daini Yuka, la lección 20, ¿no? Este es la parte A, ¿no? El Renshu A, el ejercicio A, donde primero lo que te presentan son los verbos, ¿no? De cómo se conjuga de la forma TN a la forma Futsu. Luego vienen los adjetivos I, los adjetivos na y los sustantivos, ¿no? Entonces, como ven, ya solo con el verbo es muchísima información. Entonces, para no ahogar al estudiante de tanta información, se recomienda primero, por ejemplo, cubrir lo que es los verbos y de repente los adjetivos I, el ikeyoshi. Y una vez que se domine más o menos esto bien, entonces ya procedes con lo que es el nakeyoshi y los sustantivos, ¿no? Claro, esto ya depende de cada quien, de cada profesor. Pero no es bueno que se le dé demasiada información al estudiante así, ¡guau!, de una, ¿no? Poco a poco. Por lo menos con los verbos, una vez que termine con la explicación del A1, entonces se puede de una vez pasar a los ejercicios. Ejercicios del B1, donde se cubran solamente lo que son los verbos, y finalmente pasar al Mondai 3, a los ejercicios, donde está este famoso cuadro. Ya llenando este cuadro, haciendo las conjugaciones de estos verbos, ya esto consume muchísimo tiempo. Claro, aquí se cubre no solamente los verbos, que termina aquí en kimas, sino también el ikeyoshi, nakeyoshi, aquí está abajo, no se ve, pero esto es sustantivo. Una vez que se cubre lo que son los verbos, entonces pasamos a lo que son los ikeyoshi, nakeyoshi y meshi, o sustantivo, ¿ok? Entonces, el ikeyoshi realmente no tiene mucha ciencia, o sea, lo que se tiene que hacer es eliminar el des y ya automáticamente queda como el futsuke, ¿no? Oki des queda oki, okikunai des, okikunai, y así sucesivamente. Pero hay que tener cuidado con el ides, ¿no? Porque el ides de por sí en TN-tai es irregular, ¿no? Ides, yokunai des, yokatta des, yokunakatta des. Y en el caso del nakeyoshi, el sustantivo, esto es un poco truculento cuando pasa a formato pregunta y respuesta, y la respuesta es afirmativa, ¿no? Voy a ilustrar eso, sobre todo con lo que es el da. Porque aquí vemos, por ejemplo, kiredes queda como kireda, o amedes queda como ameda. Y si es una oración normal, se sigue utilizando el kireda y ameda. Pero cuando es en formato pregunta y respuesta, por ejemplo, así, konban hima, hima. Muchos estudiantes tienden a colocar aquí el da. Konban himada, himada. En ambos casos suena mal. En el caso de la pregunta konban himada es sencillamente incorrecto. En la respuesta, cuando uno dice himada, se entiende, pero suena rudo, suena fuerte, como que altanero, suena altanero. Entonces, es recomendable siempre quitar el da. Fuji-san wa kirei, kireda. No es kireda, sino es kirei. En Minna no Nihongo incluso se recomienda, en vez de dejarlo así un hima, así como muy cortante, colocarle como el dayo. Hima dayo, kirei dayo, ¿no? Entonces el dayo ayuda un poco a suavizar lo que es la oración completa, ¿no? Para finalizar este video, en el caso de hacer las preguntas, como por ejemplo, kohi o nomu, nomu. En ambos casos está escrito de la misma manera, nomu. Pero lo que cambia es la entonación, y esto hay que practicarlo bastante para que el estudiante se le quede. Entonces, cuando es pregunta, la entonación sube, cuando es respuesta baja. Kohi o nomu, nomu. Otro ejemplo más. Konban hima, hima. Gohan taberu, ashita Kyoto ikanai. Ambas son preguntas, entonces sube la entonación. Jisho motteru, motteru. Sono kare oishii, karai kedo oishii. Hay que tener especialmente cuidado en las entonaciones en esta parte de la lección 20. Realmente es una lección muy larga y sé que me estoy quedando corto,
con esta explicación, pero bueno, espero haber cubierto por lo menos lo básico para poder entender mejor esta lección y dar una clase efectiva. Entonces nos vemos en el siguiente video.